Juez Peinado ha imputado un nuevo delito a la mujer del presidente del Gobierno, a ella y a quien fuera su secretaria en el Palacio de la Moncloa. Karina. Aquí el juez Juan Carlos Peinado considera que la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados, porque la asesora reconoció en su declaración haber hecho gestiones para la cátedra de la mujer del presidente. Por ese motivo les imputa un posible delito de malversación de caudales o efectos públicos. Peinado las cita a declarar en septiembre, los días 10 y 11, esos van a ser los días de su declaración, y este nuevo delito que imputa Begoña Gómez se suma a los que ya tiene, en total 5. Aquí los vemos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y ahora malversación de fondos públicos. Pues vamos a preguntar por esta novedad a José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, y a Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, nuestra mesa de la justicia en esta mañana. Muy buenos días a ambos. Lanzo la misma pregunta a los dos, comenzando con usted, señor Martín Pallín. ¿Sorprendido con esta decisión? Buenos días. No, sorprendido no. Lo que considero, el texto por lo menos es más amplio que en otras ocasiones, pero que la diligencia es inútil e innecesaria, porque, en primer lugar, la audiencia le dice que investigue si se ha sobrepasado Cristina Álvarez, lo cual quiere decir que su función es correcta. Lo que quiere investigar es si se ha sobrepasado. En segundo lugar, utilizar el dominio de un email de una residencia de la esposa del presidente del gobierno, sea de la ideología que sea, parece lo más normal. Y entonces, si ella desempeña una función profesional, como era la cátedra, pues utilizarlo. Y es más, en el propio auto se puede leer que constan llamadas a Reale, a la que financiaba la cátedra, y que constan llamadas a Barrabés. Y seguramente habrá muchas más que no hay que investigar, están ahí, son clarísimas. Entonces, lo que tiene que denunciar un juez, sea Peinado o sea el que sea, es si utilizar un dominio. Pues, por ejemplo, como utilizan, yo me comunico con muchos catedráticos y con políticos, senadores y congresistas para asuntos muy diversos, y utilizan el dominio del Senado, del Congreso y de la universidad. Yo no veo qué delito es ese, es tan disparatado como si yo acusase al señor Peinado de malversación por haber utilizado un coche de presidente del gobierno en vez de el del juzgado de guardia, y haber movilizado una escolta y a unos carpinteros para hacer una tarima. Todavía no he perdido el juicio y no se me pasa ni por la cabeza considerar que el señor Peinado cometió un delito de malversación. Fernando Portillo, su opinión sobre esta novedad importante en el caso que investiga el juez Peinado. Buenos días a todos. Nada, yo tampoco ando sorprendido, puesto que a lo largo de los meses pasados son muchos los indicios que se ha ido trascendiendo sobre esta posible comisión delictiva. No solo la declaración de la propia asesora, que reconocía que había hecho esas tramitaciones como favor personal a la mujer del presidente, sino también el examen que se ha hecho de su teléfono, correos que efectivamente existen y que en principio apuntan indicios. Nadie está condenando todavía a nadie, simplemente se está investigando a ver lo que hay, que es la función de todo juez de instructor. No puede dejar de lado el hecho de que existen indicios de que un cargo que está sostenido con fondos públicos estaba actuando por intereses particulares, al menos en principio con carácter indiciario. Tomar declaración a las personas implicadas es un check necesario en todo proceso de investigación para ver cuál es la versión que dan sobre estos indicios que hay. Habrá que esperar, vuelvo a transmitir, normalidad, habrá que esperar a ver después qué decisión toma el juez Peinado sobre si efectivamente decide que hay que abrir juicio sobre esta cuestión o decide que no hay que abrir juicio, pero lo que no podemos es pretender que no se investigue algo. Aquí hay mucho más que simplemente la utilización de un dominio. Hay aparentemente, efectivamente, la utilización de un cargo que está financiado con fondos públicos para intereses privados. Simplemente habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el curso de la investigación. Desde luego, no entiendo Sí. Señor Pallín, sí. Es que no hay que investigar, si es un hecho notorio. Es cierto, no hay nada que investigar.
Si tú fueras el juez, no tienes nada que investigar. Hay llamadas a reales, hay llamadas a Barrabés, y por tanto lo que tiene que hacer el juez es calificar esto, que es notorio y público, que no hace falta investigar, ¿cómo lo califico? ¿Como malversación o simplemente como un hecho que no entra en el Código Penal? Esto es lo que tiene que hacer cualquier juez que sepa el cumplimiento de sus funciones y no montar el numerito de la pena de telediario y desfilar por la plaza de Castilla. ¿A usted le parece que el señor juez Peinado está montando numeritos, señor Pallín? Por supuesto, no tiene otra explicación. Vamos, si yo me enfrento a eso, he puesto antes el ejemplo. ¿Cometió Peinado una malversación utilizando un coche oficial en vez del otro? No, eso no se le ocurre a nadie porque es una locura. Bueno, pues lo mismo, utilizar un dominio, presidencia, Senado. Por ejemplo, creo que el señor Portillo a lo mejor utiliza el de justicia.es, los fiscales, el fiscal.es, y nadie se le ha ocurrido decir que aunque se utilicen para otras actividades, eso sea un delito de malversación. Pero bueno, ya uno no sabe. Y te decía que te íbamos a pedir ayuda porque me gustaría que nos explicaras, que nos ayudaras a entender cómo el juez de alguna manera se está enmendando a sí mismo, porque Mayo ya había descartado esta petición. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, el juez Peinado, y lo explica en la propia resolución, como decís ahí, hace al Tribunal Supremo que todavía no haya tenido conocimiento oficial de que se haya enterado indirectamente del archivo de las actuaciones contra la pretendida imputación al ministro de Justicia, al señor Bolaños. Bueno, pues en definitiva él trata de seguir esa línea de investigación que inicialmente había marcado la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Ahora bien, como vosotros preguntáis en el propio reportaje que habéis hecho si va a lograr que responda a las preguntas, bueno, pues yo creo que evidentemente la señora Gómez dispone de los mismos derechos que inicialmente, es decir, como investigada tiene derecho a no declarar y a no contestar a todas o algunas de las preguntas, y en este caso parece ser que en la última de las declaraciones solo ha querido responder a las preguntas de su abogado. También te pregunto por el recorrido que tiene. Tú citabas precisamente a Bolaños, teniendo en cuenta que el Supremo había rechazado investigarle. ¿Esto hacia dónde se mueve? Bueno, yo creo que este es un intento más de buscar una línea de investigación a la que agarrarse, porque parece que a pesar de la extensión y de la duración que va teniendo esta instrucción, no parece llegar a ninguna parte y ahora se aferra a una línea de investigación que ha abierto la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que es por la malversación de caudales públicos que ha podido supuestamente cometer la asesora de la señora Gómez, incluso la propia señora Gómez. Si en un principio se refería al nombramiento que podía ser constitutivo de delito, ahora ya se está centrando en el cometido de las funciones que desarrolla la propia asesora. Ignacio, ya para terminar, también cita el juez una especie de áurea, un limbo de poder no institucionalizado que le achaca a Begoña Gómez. ¿Qué es esto? Bueno, yo creo que más allá de lo que pueda escribir en su propia resolución, lo importante en este auto es destacar que cita como investigada tanto a la asesora, a la señora Álvarez, como a la esposa del presidente del gobierno, a la señora Gómez. A partir de ahí, las cita como imputadas. A partir de ahí, las defensas de ambas podrán recurrir a esa imputación ante la Audiencia Provincial y, desde luego, que declaren o no declaren, que eso está en su propia decisión de cada una de ellas, para ver efectivamente si finalmente da por concluida o aún así prorroga todavía la instrucción, que eso es algo que todavía no sabemos, porque lo que sí está claro es que esta instrucción se está prolongando en exceso en el tiempo. Un abrazo. A ver, por aquí en la mesa, Aroca, ¿qué recorrido tiene esto? ¿Por qué ahora? Mayo sí, luego no. El recorrido puede ser interminable. Con esas palabras, no con interminable, ha terminado el magistrado González Vega, porque lo que se trata es de eso, que esto dure mucho para que las personas que están involucradas estén, digamos, indefinidamente los expositores de la desvergüenza pública, ¿no?
y que sean objeto y sujeto de páginas y páginas de prensa y programas y programas y programas. Al final parece que el itinerario, más que conducir a Begoña Gómez y a la otra señora, que no recuerdo su nombre, Álvarez, pues conduce al final a la teleología de toda esta instrucción nunca terminada, conducen a Pedro Sánchez, que es, digamos, la pieza mayor. Pero, hombre, yo creo que esta instrucción no va a pasar a la historia del derecho procesal español como un ejemplo para los estudiantes. En todo caso, será como un ejemplo que los estudiantes que estudien derecho procesal y que se dediquen a la fascinante empresa de ser jueces, pues seguramente no la tendrán en cuenta como ejemplo de algo bueno, sino de algo que no debería suceder. Expósito. yo no sé derecho procesal más que lo que he hablado con los expertos, como lo que hemos podido hablar con este juez. El que ha estudiado esto supone que es el juez Peinado, él sabrá. Estoy de acuerdo en que esto no pasará a los anales de la historia, pero tampoco pasará a los anales de la historia la defensa de Begoña Gómez, diciendo que no sabe, diciendo que se niega, diciendo que solo la defensa, tampoco. Yo, desde el punto de vista penal o punible del asunto, creo que esto tiene un recorrido bastante escaso, por no decir nulo. No sé, ni ella va a acabar en la cárcel, ni esto es un caso de megacorrupción como otros que hemos conocido. Me parece que no es comparable. Ahora bien, ¿alguien tiene alguna duda de que esta señora Álvarez está ahí por enchufe? ¿Eso tiene que ver con el Código Penal? Quiero pensar que no, pero que está ahí para lo que estuvo, también. Las dos cosas creo que son verdad. Y no es que lo quieras pensar, acabas de argumentarlo, ¿no? Yo lo que pasa que, claro, la evolución de este caso ha sido llamativa todo el tiempo y ahora la última novedad es que se pretende buscar un caso de malversación de fondos por 2 mails. Por 2 mails, ¿eh? A mí me hubiera gustado preguntarle al magistrado qué recorrido tiene pretender culpar a una mujer y a su auxiliar de haber cometido un delito de malversación de fondos porque envió 2 mails a una aseguradora, que es la empresa que financiaba su cátedra en la Universidad Complutense, sobre un evento en el que participaba esta empresa. 2 mails, que ella ha dicho en sede judicial que lo hizo porque le pidió el favor y mandó 2 mails. ¿Esto es malversación? ¿Esto da para una instrucción de 1 año? No, él habla del contrato. ¿Tiene algún también. sentido? Él se pregunta el contrato de ella. Bueno, yo lo que te digo es que el contrato de ella, la contratación, ya fue de alguna manera frenada porque venía de Bolaños y venía del Ministerio de Presidencia y esto ya ha dicho la audiencia que no ha lugar. Entiendo además que tiene todo el sentido y tú lo entiendes igual que yo. Todas las mujeres de presidente del gobierno han tenido asesor, incluso asesores en algunos casos. Y eran señores que eran figuras que estaban ahí para ayudarle en las funciones que necesitasen. En este caso esta mujer trabajaba en lo que trabajaba y entonces pues sí, le ayudaba en temas que tenían que ver con su cátedra y que en este caso tenían que ver con escribir una empresa privada. Completamente de acuerdo en que puede ser antiestético, fíjate lo que te digo, pero que tiene un recorrido judicial nulo y que este señor ha sido ya llamado al orden por instituciones superiores muchas veces y que la lista de sus errores en esa instrucción es demencial, Sí, Ángel, pero estoy sin saber, yo no soy experta, pero si quieres te lo la lista. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Es que es pero demencial. Solo una frase. Vale, Isa también ha hablado con fuentes cercanas al presidente. Lo que nos dicen es, primero, que está claro que no hay delito por ningún lado. Segundo, según estas fuentes, que Peinado está usando la justicia con finalidades políticas. Sí, el movimiento de Peinado no ha sentado muy bien. Recordemos que Begoña Gómez ya está investigada por varios delitos, así que este añadido necesariamente va a alargar la instrucción. Las fuentes consultadas hablan en términos de persecución a la familia del presidente, de politización de la justicia y subrayan en todo caso 2 ideas: que Peinado siga adelante aunque el Supremo ya haya rechazado imputar a Bolaños por falta de indicios de malversación, y que en todo caso todas las mujeres de los presidentes han tenido asesores, algunas incluso más de uno. Yo muy rápido. Según los últimos datos que daba el Consejo General del Poder Judicial, había habido 27 casos de prevaricación de jueces en España en los últimos 70 millones de juicios que se habían celebrado. Eso convierte a la carrera judicial española en a la carrera más infalible del planeta. Haciendo un paralelismo, era tan improbable que un juez prevaricara en España como que cayera un asteroide de 1 kilómetro sobre la Tierra, ¿no? Las cosas como son. El señor Peinado es el alumno predilecto del señor Aznar cuando dijo: ¿quién puede hacer que haga? Y
todo apunta a que está prevaricando para tratar de dañar al gobierno. Lucía. Bueno, yo no sé si Peinado necesitaba que Aznar le dijera algo, ¿no? Para hacer lo que, no tengo claro, para hacer lo que está haciendo. Me parece que es un juez que está haciendo cosas rarísimas. Yo creo que hay que esperar. Es verdad que para el presidente del gobierno y sobre todo para su mujer, que es la que está encausada personalmente, es un marrón porque tiene que defenderse, tiene que presentar recursos, tiene que demostrar que no tal. Y entonces yo sé que es una molestia, ha habido mucha gente que le ha pasado eso, sé que esto alarga la cosa y políticamente pues es una herramienta de crítica contra el presidente del gobierno, pero en fin, yo francamente no veo que esto creo que penal, es muy complicado demostrar penalmente que ha habido una malversación de dinero público porque esta señora ha mandado un correo a no sé quién. Es decir, esto me parece una cosa muy difícil. Luis. A mí me sobran 30 segundos. Es vergüenza lo que me produce este señor. Por vergüenza no por mí, que a fin de cuentas a mí me produce vergüenza por el daño que está haciendo a la justicia española, aparte, por supuesto, del daño que está haciendo al gobierno, que lo está haciendo y mucho, ¿no? Me produce vergüenza 1 año y pico de instrucción para lo que de momento es prácticamente nada. Me da vergüenza asistir a las chorradas de hacerse por una tarima para prestarle declaración, tomar declaración al ministro de Justicia, hacerse conducir con un coche oficial para no esperar en Moncloa, llegar allí, tomarle declaración al presidente del gobierno sabiendo que el presidente del gobierno no va a declarar en contra de su esposa porque es su esposa y tiene derecho a no hacerlo. Es una vergüenza lo que me produce este señor y ya está, me arriesgo a que me mande a esta de la Guardia Civil o lo que sea a casa, pero es que no tengo más remedio que decirlo. Me produce vergüenza ajena y vergüenza por el terrible daño que está haciendo a la justicia española con esa instrucción lamentable, penosa, que lo único que produce, insisto, es, a mí, al menos, vergüenza.